y al pastor Guillermo para que pueda llevar una oración de dedicación. Oramos, aquellos que quieran bendecir al pastor y quieran extender sus manos hacia él, podemos hacerlo. Padre, te damos gracias por la vida del pastor Gastón, pero sobre todas las cosas ahora te damos gracias por el mensaje que has puesto en su corazón, y ahora pedimos que predispongas nuestro ser, abras nuestros oídos, nos des sensibilidad espiritual para poder escuchar y entender tu voz. Pedimos llenura de tu espíritu sobre la vida del pastor y libertad en tu espíritu para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una alegría en vos estar esta mañana teniendo esta oportunidad para predicar la palabra. No sin antes decirles que cuando yo recibí esta palabra o empecé a recibirla en la semana, me costó asimilarla que fuera para la iglesia. Yo la tomé como algo más bien para mi propia vida. E inclusive justo al pastor Guillermo que oró ayer, antes de estábamos preparando acá el mensaje, la actividad de los chicos, y yo le comentaba que en la semana me costó asumir esta palabra que también fuera para la iglesia. Y Dios me confirmó que sí. Así que bueno, espero que la reciban con total autoridad, pidiéndole siempre a Dios que uno sea lo más transparente posible para no transmitir lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Amén. Es que los que predicamos la palabra y hemos sido llamados por Dios en algún momento, hemos sido instruidos por Dios y somos constantemente para transmitir al pueblo de Dios lo que Él quiere decir. Es muy difícil para el ser humano que somos a veces querer irse uno en la pasión o lo que uno quiere. Me ha pasado un montón de veces que a veces uno ora por alguien y Dios muestra algo y yo le digo siempre a la persona, mira, ora a Dios para que Dios confirme, porque a veces uno humanamente se expresa. Y así es como uno intenta hacerlo. Una de las cosas que Dios justamente encomendó a los sacerdotes del pueblo, a sus siervos, a sus líderes, tiene que ver con este pasaje de Ezequiel en tiempos de crisis. Usted sabe que los profetas hablaban al pueblo de Dios palabra recibida de antes y recordaban lo que Dios había hecho y lo aplicaban a los tiempos de crisis que la iglesia estaba viviendo, el pueblo estaba viviendo. Y este pasaje lo tenemos ahí en Ezequiel. El título se llama Nada común. ¿Usted se siente una persona común? Hoy vamos a manejar ese término a la luz de la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios en una versión que tiene otros nombres, pero bueno, yo tomé esta versión, me gustó para expresar lo que Dios dice. Ezequiel 44, ¿alguien lo puede leer ahí? Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Ese ministerio del pueblo, de los sacerdotes, venía de parte de Dios muy claramente. Yo voy a tomar la primera parte, por eso tomé el título Nada común, porque Dios quiere enseñar a su pueblo a través de los sacerdotes que tengan cuidado de diferenciar muy bien las cosas comunes de aquellas cosas que son de Dios. Usted me dirá, bueno, obvio, sí, es verdad, pero en la práctica no es tan así. Y no solamente en nuestro tiempo contemporáneo, sino también en los tiempos bíblicos. Entonces yo tomé esta palabra, me puse a orar, y Dios me llevó a una situación histórica de la Biblia, donde se da un poco esta situación de mezclar lo común con lo sagrado. Pasé por otros pasajes, pero me voy a quedar con este. Pasé, por ejemplo, por la historia de Sansón. Sansón, usted lo conoce, el poder de Dios obrando en él, y cuando tiene que actuar, él no se había dado cuenta que ya Dios no estaba acompañándolo en su ministerio, y cae como cayó. Pero Dios me llevó a este pasaje, que está, esta versión Reina Valera, en el libro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5 y 6. ¿Alguno lo puede leer también? ¿Puede ser? Qué molesto, ¿eh? ¿Alguna o alguno? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de arpa, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Y el 6?
Uzá extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Sí, gracias. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió allí, Dios porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, esta historia, cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a interesarme por lo que Dios decía y a crecer, es una de las cosas que más me costó entender. ¿Por qué? Porque yo veía al pobre Usa haciendo un favor, poniendo buena voluntad, ¿verdad? Haciendo algo que nadie había hecho, que nadie estaba haciendo. Entonces me costaba entender que Usa tuviera que pasar por esto y morir ahí nomás, en el furor de Dios, como dice la palabra que hemos leído recién. Entonces cuando yo lo leía y trataba de entenderlo, lo miraba desde la perspectiva de un Dios celoso, de un Dios que establece determinadas normas de conducta en nuestra vida, que espera de nosotros algo valioso y Él lo establece para que lo podamos alcanzar. Entonces Usa parecía acá como alguien que estaba violando esa ley, digámoslo así, y hay un Dios que se enoja. Entonces me costaba entender el enojo de Dios. Ahora bien, retomando el pasaje de Ezequiel, que está basado en Levítico, como una preocupación de Dios para que el pueblo sepa la verdad de lo que es su voluntad, tiene que ver con la condición de vida que genera en nosotros obedecerle o no obedecerle. Porque lo que Dios se preocupa con nosotros es cómo vamos a vivir. Las reglas que Dios estableció no tienen nada que ver con una religión, con establecer una serie de normas que yo tengo que seguir para no equivocarme, sino que tienen que ver con una condición de vida que Dios quiere que tengamos. Jesús cuando vino al mundo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, para que la disfruten, para que vivan haciendo en la voluntad de Dios aquello que Dios ha preparado, para que la condición de mi propia vida sea diferente, sea mejor de lo que soy. ¿Se entiende esto? Entonces cuando empiezo a leer un poco más, o a meditar y profundizar, empiezo a ver las cosas no del lado de lo que Dios había establecido, sino del lado de Usa y del lado de lo que estaba pasando en ese momento. Para que tengas una idea, este pasaje, en el contexto histórico, si ustedes lo pueden leer desde el versículo 1 en adelante, yo lo tomé estos dos nada más, se trata de que cuando David llega al reinado que Dios había establecido, para lo cual había sido ungido y preparado, él tiene que trasladar, considera, el arca de Dios a Jerusalén, a donde él iba a gobernar. Porque la preocupación de David cuando llegó a ese lugar de poder legítimo, de poder y autoridad, era contar con la presencia de Dios gobernando la nación. Él, con su reinado y su autoridad, se sentía decidido a no hacer nada que no fuera lo que Dios le decía. La preocupación de Ezequiel, del pasaje que leímos, de hacerlo sagrado, de considerar las cosas de Dios como debían ser. Entonces David lo primero que hace es trasladar el arca. Para que tengas una idea, el arca estaba en la casa de un tal Abinadab y estuvo, se cree, 70 años ahí, hasta que David la va a trasladar. Una banda de tiempo. Y Usa era hijo de Abinadab. Es decir, que en la casa de Abinadab, Usa, con su otro hermano, que está mencionado también en el pasaje, compartían la vida cotidiana con el arca de Dios. El arca de Dios también se llamaba el arca del pacto. Usted va a encontrar estos nombres en la historia bíblica ya en los tiempos de Moisés, cuando Dios le da las indicaciones para establecer el arca y colocarlo en el lugar santísimo. Bueno, no quiero irme para ese lado histórico, usted lo puede leer y estudiar, pero vamos a tomar esto. David tiene que trasladar el arca después de 70 años. Y Usa, en la casa de Abinadab, tenía el arca ahí. Y entonces cuando van trasladándola, se equivocan. Ustedes también lo pueden leer. Se equivocan porque Dios había instruido que el arca de Dios tenía que ser llevada por los sacerdotes. Los que han estudiado el Antiguo Testamento, ¿me siguen? Corríjanme si me equivoco. Pero tenían que llevar a los sacerdotes. Y ellos la ponen en un carro. Ya la intención era buena, pero la forma de hacerlo, no tomando en cuenta lo que Dios decía, tengamos en cuenta este concepto para lo que vamos a hablar después, les hace equivocar el camino. Podemos tener en la vida cotidiana las mejores intenciones, y no las vamos a discutir acá,
Pero hay una gran diferencia entre lo que yo quiero ser y lo que Dios quería hacer. ¿Se entiende? Y esto explica muchas veces nuestra condición de vida. Porque en la vida cotidiana intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Después vamos a ver un ejemplo bíblico también esto, pero no como Dios quiere. Y ahí está la gran lucha en la vida cotidiana de nosotros, como pueblo de Dios. Entonces, se equivocan en hacerlo y Usa, y acá quiero detenerme un poco más, Usa estaba acostumbrado a tener arca en su casa. Y el tipo cuando va ahí, ve que el arca se está torciendo porque la llevaban los bueyes donde no tenía que ir. El arca no podía estar, no podía ser ni tocada, ni mucho ver lo que había dentro. Era un mandato de Dios para ese tiempo. En esto consistía la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios no como algo que yo podía manejar a mi voluntad. Y Usa cuando ve que se está cayendo el arca, el tipo va y la quiere arreglar. Porque él estaba acostumbrado en su vida a tener arca en la casa. Y se había acostumbrado tanto que no le importaba la manera de cómo se había que instrumentar. Si de última, él quería hacer lo que correspondía. No estaba mal para quien lo considerara afuera, pero no así para los ojos de Dios. Entonces Usa, que estaba acostumbrado a ver el arca, yo imagino que Usa en la casa, esas son imaginaciones mías, ¿no? Pero yo imagino que Usa en la casa tenía esas personas que quieren tener todo en orden, a lo mejor. Estaba ahí con Abinadab y quisiera tener todo ordenado y prolijo, confiando en que esa prolijidad y ese orden le originaba cierta seguridad, como pasa muchas veces. No sé si en tu casa dejaste cuando te viniste todo ordenado, o lo vas a ordenar después. No sé si en tu casa haces la cama, ¿qué tiene que ver esto? En la cama o la haces después. Pero hay veces que nosotros confiamos en el orden como un instrumento de seguridad y de estabilidad emocional y espiritual. A lo mejor Usa no tenía esto, pero el tipo es el único que se manifiesta cuando la arca se está cayendo. Ramón se sintió responsable, como sea que haya sido. Lo que hizo Usa no le agradó a Dios, porque no era lo que tenía que hacer. Y acá viene el gran problema de la vida cristiana, creo yo, como un ejemplo, lo digo. Este pasaje bíblico es un ejemplo. Y tiene que ver cuando nosotros nos acostumbramos a las cosas de Dios como si fueran comunes. La presencia del arca de Dios representada ahí no era algo común y debía ser cuidado como la presencia de Dios tiene que ser cuidada en medio nuestro. Pero nosotros a veces tomamos la vida común como si las cosas de Dios fueran comunes. No solo porque antes de la ofrenda la estamos sacando del bolsillo, a ver cuánto tengo para poner. Ay, no la traje. La ofrenda se prepara, ¿no es cierto?, con una actitud de adoración a Dios. Pero nos acostumbramos a ofrendar o a mismo tomar la cena. No me quiero meter en detalles, ni tampoco intrometerme en tu vida. Pero sí yo me estoy hablando en la semana de que muchas cosas de Dios las tomamos como algo común. Y son no solamente esto, sino en cuestiones mucho más profundas. Por eso estamos como estamos muchas veces. Por eso la condición de vida nuestra lo refleja. Porque amo a Dios, lo adoro, leo de Él, lo estudio, pero no lo obedezco. No lo obedezco en mi vida cotidiana, donde nadie me ve. Porque muchos cometemos pecados que no son visibles. Y la Iglesia de Dios históricamente siempre ha señalado el pecado visible. Mirá lo que hizo, el embarazo, pero no señala a sí mismo lo que hay por dentro. Y muchas situaciones que llevamos en la vida íntima y personal pasan de lado a la luz de Dios, porque nadie las ve y forman parte de lo que a mí me hace bien. Y como si eso justificara lo que Dios realmente quiere de mi vida. Lo que está bien, lo que yo considero que no siempre es lo que Dios está diciendo. Y así nos van las cosas muchas veces. Porque a veces tapamos cosas, pero se postergan en el tiempo y contradicen lo que Dios quiere. Y nuestra condición de vida termina siendo una comodidad, un acostumbramiento. En última, lo que yo quiero hacer. Están nuestras prioridades, están mis tiempos primero, mi familia, mis cosas que no están mal que las tengas, pero consultarle a Dios primero antes de tomar decisiones que tengan que ver con eso. Porque si no, las consecuencias las vas a pagar y las vamos a pagar. Y las hemos pagado. Porque así como Usa murió en ese momento, tengo testimonio de vidas de muchas personas que en el pasado dejaron morir un ministerio, un matrimonio, una familia, por no hacer lo que Dios decía.
Este es el gran peligro del acostumbramiento. Y algunos, una vez escuché a un pastor que lo decía, algunos practican en la vida cristiana hasta no sé si me hace la palabra, la bibliolatría, una cosa así. Como que tomamos la Biblia como si fuera una idolatría. La estudiamos, la llevamos a todos lados, la tenemos luciente en algún lugar, pero no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros. Entonces, eso confunde nuestra fe. Porque la Biblia no está escrita para ser adorada, sino para ser obedecida en todos los aspectos de la vida. Y es así como uno se acostumbra a lo común y vamos perdiendo cosas. No sé si alguna vez lo tuviste, pero si lo tuviste, existe el peligro de perder la pasión por las almas, la visión de la necesidad de la gente. Nosotros, hermanos, hermanas, estamos para ganar almas. Como el mensaje del domingo pasado, estamos llamados a predicar el Evangelio. Ese es nuestro objetivo de iglesia. Hay un montón de cosas valiosas desde la computadora que tanto nos sirve y tan valiosa. Hay un ministerio de la iglesia que se dedica a esto y todo es necesario. Pero el objetivo, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. No hay otro. No es el objetivo. El tema es que la iglesia, cuando pierde esa visión, se vuelve perdonen que hable así, una forma gráfica de decirlo, se vuelve como una pecera. Cerramos las puertas, nos sentimos cómodos y disfrutamos lo que hay acá adentro. Pero no miramos hacia donde Dios quiere que miremos. ¿Para qué estamos nosotros entonces? Para formar una pecera. Para construir que seamos 10, 50, 200, 500, 1000. Eso es nuestro objetivo de vida, ¿no? A la visión de Dios. Nosotros tenemos que conquistar vidas. Mirá, me voy a poner un poco viejo de edad, decir, yo tenía unos 16 años cuando conocí a Ricardo Polini. ¿Quién era Ricardo Polini? El payaso Rubete. Tenía 16 años. Me acuerdo que él era novio de una amiga de mi mamá. Y la amiga de mi mamá venía a tomar el té a casa y Ricardo la venía a buscar. Todavía no estaban de novio, no se iban a casar. Y Ricardo servía a Dios en su iglesia. Y él tenía el ministerio y las ganas de ser un payaso. Y la iglesia donde estaba no quería que lo desarrollara ese ministerio. En aquel tiempo, por lo menos, la triste visión, que no era visión, por así decirlo, le ponía trabas para poder desarrollar este ministerio. Y cuando logró que lo hicieran, que lo aceptaran, yo fui la primera vez que lo hizo. Tenía 16 años. Y me divertí tanto como los chicos, aunque yo era un menor todavía. Ricardo, para poder desarrollar su ministerio, se tuvo que ir de la iglesia donde estaba. Y esta es la triste realidad de muchas iglesias. Cuando la iglesia se construye como si fuera una pecera, las personas que sienten ese llamado de romper esa pecera, si no la rompen, se van a tener que ir. Y así con muchas iglesias se van a otros ministerios a desarrollarlo y explotan en otros lados. Lo he visto, tengo muchos años de creyente, yo tengo 59, 58 ya, y he visto muchas veces esto. La verdad que lo he visto. De hermanos maravillosos que tienen grandes cosas para hacer. Yo me acuerdo que había un joven en la iglesia de Caballito, donde yo me convertí, me bauticé, que tenía un gran desarrollo de su vida para poder hacer. Y lo limitaban, me decían, no, esperá, porque esto, porque lo otro, hay que esperar esto, lo otro. Y se fue. Y hoy es pastor de una de las iglesias, uno de los 6 pastores más grandes de la iglesia de Argentina. Entonces, es como el fútbol, muchos esos jugadores que son una promesa y que no los dejan jugar y se van a otro equipo y explotan y después desarrollan todo un trabajo profesional inmenso. Bueno, Ricardo era así y lleva 45 años de ministerio. Y la iglesia donde él estaba ha perdido eso. Pero el que no perdió la pasión por lo que hace es él. Y ayer cuando estábamos hablando antes de empezar, y lo conozco, ha predicado en lugares donde hay 10 chicos, 50, 100, hay la televisión, lo conocen en Sudamérica y Argentina, ha recorrido todas partes de la provincia, anunciando el Evangelio como lo hizo ayer. ¿Y por qué no pierde la pasión por lo que hace Ricardo? Porque lo hace no de una forma común, lo hace para Dios. Y esa sola decisión renueva toda la visión de lo que hacemos. En la semana llegué a mi casa, cansado de trabajar, y daba mi vida por un café con leche. Un café con leche con un sanguchito.
Y llego a mi casa, me preparo café con leche, voy al comedor y no había lugar en la mesa. Y mi esposa me dice, vení, tengo un lugarcito acá. ¿Qué pasa? La mesa del comedor la había extendido y está toda una bandera de colores pintando la bandera que se puso en acá. Y yo la miraba, por supuesto que no le ocupé el lugar de la mesa, me fui a tomar el café a la pieza. Y cuando fui a la pieza yo la miraba desde atrás o la imaginaba. ¿Por qué tanta pasión por los niños? De tantos años de ministerio. Donde ya ese ministerio, gracias a Dios, nunca fue algo común para ellos, sino algo especial para nuestro Dios. Claro, todo tiene una explicación. La mamá de Marcela, mi amada suegra, tenía un cáncer galopante. Y cuando ella viajaba a la quimioterapia, no teníamos auto nosotros para llevar en ese momento, la llevaba un chofer. Ella venía a la quimioterapia y con su cabeza calva me decía, hoy le pude predicar al chofer. Y yo la miraba y preguntaba, ¿de dónde saca fuerzas para hacerlo? Estando lo que ella está pasando. La respuesta es, porque ella vive las cosas de Dios como lo que son. Cosas sagradas que tienen que ver con, reitero, con la condición de vida. Quiero dar otro testimonio de la Biblia. Vamos a leerlo rápido, no me quiero ir demasiado el tiempo. A ver si lo leímos. Usted sabe, ya lo vamos a ver, el arca del pacto, en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento ya no hizo falta. Porque el arca del pacto fue reemplazado por ¿quién? El nuevo pacto que acabamos de celebrar, por Jesucristo. Amén. Si hoy estuviera el arca, ¿sabe qué? La estarían adorando en algún lugar de, a lo mejor, como hacen con todas las cosas que buscan adorar, ¿viste? La gente, porque es más fácil adorar algo que rendir su vida. Así que el arca no hizo falta más, y fue en los tiempos bíblicos donde Jesús se convierte en el arca del pacto, en el nuevo pacto. Y este Jesús se va a meter en la vida común de unas personas. Ya vamos a terminar con este pasaje. Lo podemos leer ahí. A ver si lo voy a leer yo para no hacer algo tanto a alguien. Bueno, dice la palabra, lo tienen ahí, ¿no? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Claro, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apárate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es Jesús, del nuevo pacto. Se mete en la vida de hombres comunes como nosotros. Se mete ahí, los tipos estaban pescando, habían cumplido con su trabajo, toda la noche, sin resultados. Llevando una vida común, donde están acostumbrados, o por lo menos aprenden a perder. ¿Usted sabe perder la vida? ¿Le tocó perder alguna vez y asimilar que uno también pierde? Esa noche ellos quedaron así, la vida común. Estaban limpiando las redes, como hacían siempre, se iban a descansar. Y viene este maestro, a quien ellos llaman maestro, y habla y enseña. Le pidieron un lugar, se lo dan amablemente, gente humilde, podríamos calificarlo así, le dan el lugar para predicar. Y lo escuchan predicar, como lo escuchamos nosotros, como lo hemos escuchado nosotros. El gran problema para salir de la vida común y vivir una vida extraordinaria está, ¿sabe dónde? En que lo que yo escucho
lo que yo oigo de parte de Dios y es sagrado y es palabra de Dios, yo estoy dispuesto a obedecerla. Porque el problema para ellos vino después. No solamente que se iban a ir a descansar y tuvieron que dejar el lugar para que hubiera una reunión. Tampoco se dé el espacio. Sino el problema vino después. Cuando ese Jesús de lo que les enseña, le dice, ahora vayan más adentro y tienen la red. Ahora lo que han escuchado, pónganlo por obra. Y ese es el gran problema nuestro. Escuchar, escucho. Estudiar, estudio. Puedo profundizar, puedo hacer un montón de cosas. El problema es, ¿cómo hago para poner por obra lo que Él me está pidiendo? Y ahí aparecen las excusas. Pedro dice, Señor, está todo bien, pero vos no sos pecador, soy yo pecador. Y conozco el argumento del conocimiento, de la experiencia, de las prioridades, del estudio, del trabajo, de la familia, del dinero, del país, y bla, bla, bla. Tenemos un montón de argumentos, pero no hacemos. Y todos son válidos para postergar lo que Dios dice. Para postergar, o sea, tirarlo para más adelante. Para cuando pueda. Para cuando lo necesite. Porque ahí sí, cuando hay un problema estamos de rodillas clamando a Dios. Y queremos escuchar palabras y mensajes. Pero cuando nada de eso ocurre, nuestra vida transita en una vida común. Como si lo de Dios fuera común. Y ese es mi gran dolor en el tiempo que vivimos. Cuando la palabra de Dios nos muestra que esta gente, haciendo todo lo que hicieron, no tenían resultados. Y esto es lo que pasa con la condición de vida de aquellos que no obedecen lo que Dios dice. No tienen resultados. Y Jesús, cuando enseña la palabra, dice, por tus frutos los conoceréis. Porque lo que uno produce es lo que uno vive. Y a veces me duele que la iglesia de Dios, no hablo de esta iglesia, sino de la iglesia en general, sea indiferente a la necesidad de la gente. Primero está el partido, primero está el Netflix, primero está esto, primero está lo otro, y lo demás puede esperar. Lo demás puede esperar. Alguien para. Y qué lindo cuando alguien lo hace, valoro, ofrendo, ayudo. Pero ¿y yo? Puede ser que vos no sientas nada de parte de eso. Pero puede ser que Dios te esté llamando, o te haya llamado y lo perdiste. La pasión por hacer lo que Dios dice. Y una de las condiciones para ser libre de esto es ser libre del pecado. Simón cae de rodillas y le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. La consecuencia de no tomar las cosas de Dios como deben ser y de desobedecerlas tiene que ver con mi pecado. El pecado que yo he cometido y que no he rendido delante de Dios. Y que a lo mejor lo he simulado, lo he aparentado para que no se note. Como si eso fuera suficiente. Pero Dios no ve las cosas como son, como las miramos nosotros. Entonces, cuando cae de rodillas Pedro, Jesús ve el corazón. Y le dice, a partir de hoy, tu vida no va a ser la misma. Porque esto pasa cuando yo brindo mi vida a Dios. Mi vida jamás puede ser la misma. Ya voy terminando. Ayer, cuando nos fuimos, llegué primero al predio donde están los chicos que fuimos a buscar. Y cuando llego, los chicos estaban felices. Felices. Llegamos, estacionamos, se subieron al auto, bajaban, subían. Para mí, estaba espectacular que pasara. Porque si una vez compramos un auto más grande era para esto, para que podamos utilizarlo para la gente que necesita. Esa es la realidad. Siempre ha sido así con mi familia. Hemos llevado, fingiendo ley de tránsito, que después nos arrepentimos, pero hemos llevado hasta 10, 12 chicos a veces en el auto. Está mal. Estuvo mal. Pero bueno, Dios nos perdonó y se pudo hacer algo bien. La cosa es que, ya no lo hago. La cosa es que ayer estábamos ahí y estaban todos los chicos con su bolsita agarrándola como si fuera el aguinaldo nuestro, ¿viste? Que lo agarras así. Y no lo querés gastar porque vino de aguinaldo para ver qué lo puede guardar. Y habían dos nenes cuando llegamos que nos miraban, que no habían venido con nosotros. El más chiquito tendría 3 años y el más grande 5. Estaban ahí hace un frío en medio de una plaza y se acercaron cuando nosotros llegamos y me mira el más chiquito y me dice, ¿no tenés un alfajor para nosotros? Y yo miro a los chicos, ¿podemos compartir? Y van a comprar todo con la bolsita acá. No, y yo, es más, me acerco al coche y digo, ¿esta bolsita de quién es? No, es mía, es mía. Todos no tenían nombre, pero la tenían ahí. Y yo le digo a los chicos, ¿venden alfajores por acá? Estábamos en medio del barrio de Rivadavia.
sí, allá me dice, hay una mesita, ahí hay un kiosco que vende. Fui, 250 pesos cada alfajor. Jorgito. ¿Por qué digo el precio? Eso lo voy a decir porque cuando compro los alfajores, gracias a Dios tenía dinero ahí, lo compro, se lo devoraron. Y me llenaron el alma. Porque eran dos nenes que se les dibujó la sonrisa cuando vieron el alfajor. Antes no la tenía. Y los abracé, oramos con todos los chicos ahí despidiéndonos. Y me pregunté y dije, voy a preguntar mañana en la iglesia cuánto vale el Jorgito de enfrente. Y me paré para eso. 320 vale. Cómo cambian los barrios y cambia el panorama. Probablemente, chicos de por acá no van a pedir un alfajor. A lo mejor los padres lo pagan 320 y no les afecta. No te lo van a pedir. Pero hay una gran necesidad en este barrio. Y tal vez no lo estamos viendo. Ayer me contaba una hermana cuando estaban haciendo la previa con los colores, acá con todo lo que había, pasaban niños por la puerta. No es que no había niños, pasaban por acá por la puerta. Pero ninguno entró. ¿Por qué ninguno entró? Porque no se lo fue a buscar. Entiendo yo. No voy a juzgarlo a nadie por esto. A lo mejor los padres que invitaron no querían venir. Pero ¿cuántas entradas repartimos para que vinieran chicos allá? ¿Cuál fue nuestra misión? Por eso cuando Jesús se mete en la barca, le dice, echen las redes. No, pero no hay nadie, el barrio es difícil. No, pero no tenemos posibilidad, porque el barrio está en otra cosa, porque los padres, los hijos, los barrios, siempre hay algo. Y yo le digo, echen la red, pero ya hemos pescado, no pudimos, pero no hay peces, pero vos echá la red, haceme caso. Y cuando Pedro ve la pesca milagrosa, es la misma visión que vamos a tener aquellos que obedezcamos la palabra de Dios. La respuesta la tenemos nosotros. Hay un Dios que nos está llamando a que transformemos la visión de lo que estamos viviendo. Tiene que ver con esto. A lo mejor el corazón ya es insensibilizado con algunas cosas. Somos parte de un pueblo que está bien donde estamos. No nos pidan más. Bueno, si querés eso, es tu decisión. Pero yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero meterme donde hay necesidades. Yo quiero ensuciar el auto y llenarlo de olor. Ayer vi un chico de 16 años en el auto. Perdonen que hable así, pero tiene que ver con la necesidad de la gente. Que yo creo que llevaba días sin bañarse. Y estaba al lado mío. Y vos sabés que la falta de baño es un testimonio de depresión. ¿Sabías eso vos? Cuando nos vamos hablando, hablábamos un poco de la vida del barrio, y él me cuenta, me dice, mi papá, acá en el barrio lo mataron, en un asalto. ¿Cómo fue eso? Le digo. Sí, vinieron a asaltarnos, y él nos defendió, y por defender a nosotros, lo mataron. ¿Es verdad esto? ¿Pasa en Argentina esto? ¿Pasa en nuestra ciudad? Y él me empieza a contar. Y me dijo, yo todos los días 17 me paso todo el día llorando porque lo extraño. Y cuando yo identifico su situación depresiva, entendí por qué su situación, su condición. Y no estoy juzgando en esto. Estoy simplemente metiéndome en la vida de una persona que necesita. Y le hablé de Dios, y oramos, y hablamos. Y yo sé que ese Dios tiene algo que hacer con él. Pero la iglesia de Dios tiene que hacer algo. Y ya termino con esto. Estaba leyendo que uno de los grandes predicadores de nuestra predicación de iglesia, de nuestra vida de iglesia, se convirtió a los 13 años. Charles Spurgeon. 13 años tenía cuando la semilla quedó sembrada en su vida y Dios la hizo germinar. Instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará. Yo creo que con el mensaje que dio también la hermana Laura hace unos domingos atrás, lo que hablamos el domingo pasado, lo que venimos viendo, es que la iglesia tiene que abrir sus ojos. Hay muchas necesidades de las personas. Hay una pesca milagrosa por levantar. Pero la van a vivir aquellos que tienen las redes.
que salgan de su vida común y que hagan la voluntad de Dios. Ayer vino, ya termino, no quiero terminar más, vino el papá de Francisca. Se fue a ver, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Germán. Francisca quería pasear acá adelante allá. ¿Y con qué fuerza me agarró la mano? Y él me decía, a ella le gusta estar. Me gustaría que los sábados se abra este templo para que muchos niños se vengan aquí. ¿Quién lo hará? Para que Francisca venga a caminar acá por lo menos. Y me dijo el papá, que es católico, me dijo, yo acá siento algo del amor, y empezamos a hablar. Sabemos de qué se trata. En sus palabras, acá sabemos de qué se trata. Y él me dijo, y ella se atiende en un lugar donde hay otros chicos que también están haciendo este tipo de problemas. ¿No será que Dios nos llama a visitar ese lugar? Y a ver a esos niños, a que te aprieten la mano bien fuerte, a abrazarlos, a darles algo. Hay mucho por hacer. Cerramos nuestros ojos y vamos a ver a nuestro Dios. Padre, este es el mensaje que vos tenías para tu iglesia. Señor, oro a ti para que nuestros ojos se abran, para que salgamos, Señor, de donde estamos. Señor, yo no quiero meterme con la vida de nadie, pero tú sí, porque tú conoces la vida de cada uno. Y tengo en mi sentir, Padre, y te lo he orado, hay mucha gente aquí que tiene un llamado, que tiene dones para desarrollar, pero tiene un montón de cosas antes, valiosas, importantes, pero que delante de ti no son nada. Pablo decía, he perdido todo, y todo para mí es basura, con tal de ganar aquello que Dios me dice. Señor, hay dos cuestiones en esta mañana por las cuales oro. En primer lugar, por nuestra condición espiritual. Si hay pecado que hemos cometido, si estamos viviendo la vida cristiana como si fuera algo común, como si fuera algo más, como usa que acomoda las cosas por su manera de ver la vida, Señor, nos arrepentimos. Y soy el primero en pedirte perdón, Padre, por priorizar otras cosas antes que lo que tú nos estás pidiendo. Señor amado, toca cada vida que tú estás llamando en esta mañana, ahora, Padre. Que tu Espíritu Santo esté inquietando el llamado que hay hecho en vidas que tal vez no te han escuchado. Hay necesidades que atender. Y estamos en este mundo hasta que nos vengas a buscar para eso, Padre. Para eso. Todo lo demás es valioso, pero el objetivo de la iglesia es ese. Ser luz en la universidad, en el trabajo, en el barrio, donde estemos. Ser luz. Ser luz. Hay mucha pesca por levantar, Padre. Y acá viene el segundo motivo. Nuestro ministerio. Siendo libres del pecado, perdonados y restaurados, estamos preparados para hacer tu voluntad, para abrazar a un niño, para comprar algo de comer, algo de vestir, para enseñar el amor en los hechos. Señor amado, queremos ser esa iglesia. No solo te pido por la iglesia de Barrio Norte, porque los pastores, Padre amado, estamos hoy, pasamos, no sé lo que tú nos dices, pero la iglesia de Dios es la que establecida acá permanece. Y hay una misión que cumplir, iglesia. Hay familias que rodean este templo. Difícil, ¿qué es difícil para ti? Si la necesidad de las personas, Señor, se ven a simple vista. Y la solución que hay en el Evangelio es más poderosa que la adversidad que podamos encontrar en una puerta que se cierra o en un acto de indiferencia. Señor amado, termino, Padre, orando para que como pueblo de Dios no miremos, Señor Jesús, lo sagrado como si fuera común. Que no perdamos, Señor, la sensibilidad espiritual de la gloriosa vivencia que tenemos en tu presencia, y que podamos de esa manera hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús.
Jesús. Amén. Ponte de pie, iglesia. Vamos a cantar una canción.